El relativismo de la felicidad en la filosofía. La felicidad es un concepto complejo que ha fascinado a los filósofos durante siglos. A lo largo de la historia, se han propuesto diversas teorías sobre su naturaleza y cómo alcanzarla. Una de las perspectivas más controvertidas es el relativismo de la felicidad, que sostiene que la felicidad es subjetiva y depende de cada individuo. ¿Qué es el relativismo de la felicidad? El relativismo de la felicidad afirma que no existe una definición universal de la felicidad, y que lo que hace feliz a una persona puede no hacer feliz a otra. Esta idea se basa en la creencia de que la felicidad es una experiencia personal y subjetiva, influenciada por factores individuales como las creencias, valores, experiencias y circunstancias. Argumentos a favor del relativismo de la felicidad. Diversidad de experiencias. Las personas tienen diferentes valores, prioridades y formas de vida. Lo que una persona considera felicidad, como la riqueza, el éxito profesional o la familia, puede no ser importante para otra. Influencia cultural. Las culturas y sociedades tienen diferentes ideas sobre la felicidad. Lo que se considera felicidad en una cultura puede ser visto como algo diferente en otra. Evolución personal. La felicidad no es estática. Las experiencias y circunstancias de la vida pueden cambiar nuestras prioridades y lo que nos hace felices. Argumentos en contra del relativismo de la felicidad. Existencia de valores universales. Algunos filósofos argumentan que existen valores universales, como la bondad, la justicia y el amor, que son esenciales para la felicidad. Estos valores, aunque pueden manifestarse de diferentes maneras, son comunes a todas las culturas y sociedades. La búsqueda del bien común. Si la felicidad es puramente relativa, ¿cómo podemos construir una sociedad justa y equitativa? La búsqueda del bien común implica la existencia de valores compartidos que fomenten la cooperación y el bienestar social. El peligro del relativismo moral. El relativismo extremo puede llevar a la justificación de acciones dañinas o injustas, ya que cada persona podría definir lo correcto y lo incorrecto según sus propios criterios. Filósofos y el relativismo de la felicidad. Protágoras. Este sofista griego del siglo V a.C. fue uno de los primeros en defender la idea de que el hombre es la medida de todas las cosas. Su lema sugiere que cada persona es el único juez de lo que es correcto para ella, lo que podría interpretarse como una forma de relativismo. Aristóteles. Si bien Aristóteles creía que la felicidad era el fin último del ser humano, también reconocía que la felicidad era relativa a las circunstancias individuales. Afirmaba que la felicidad se lograba a través del ejercicio de la virtud y la realización de las capacidades propias de cada persona. John Stuart Mill, este filósofo utilitarista del siglo XIX, sostenía que la felicidad consistía en la búsqueda del placer y la evitación del dolor. Sin embargo, también creía que algunos placeres eran superiores a otros, y que nuestras acciones deberían priorizar los placeres más elevados. Conclusiones. El relativismo de la felicidad es un tema complejo que plantea importantes interrogantes sobre la naturaleza de la felicidad y la ética. Si bien es cierto que la felicidad es una experiencia subjetiva, también es importante considerar la existencia de valores universales y la necesidad de construir una sociedad justa y equitativa. La búsqueda de la felicidad, ya sea relativa o universal, sigue siendo un desafío fundamental para la filosofía y para la vida humana. ¿Qué pensaban los filósofos griegos sobre la felicidad? Los filósofos griegos tenían diversas ideas sobre la felicidad, pero todos coincidían en que era el objetivo final de la vida humana. Te presento algunos ejemplos. Sócrates no se centraba en una definición específica de felicidad, sino en la búsqueda de la virtud. Creía que la felicidad se alcanzaba a través del conocimiento y la autorreflexión, buscando vivir una vida justa y ética. Platón. Para Platón, la felicidad se encontraba en la armonía del alma, donde las diferentes partes del alma, razón, espíritu y apetito, funcionan en equilibrio. La felicidad se lograba al alcanzar la idea del bien, un conocimiento perfecto que solo se podía acceder a través de la filosofía. Aristóteles propuso una teoría más pragmática de la felicidad. Para él, la felicidad, eudaimonia, se alcanzaba a través del ejercicio de las virtudes, tanto intelectuales como morales. La felicidad no era un estado pasivo, sino una actividad constante que se desarrollaba a través de la vida. Epicuro se centraba en el placer como camino hacia la felicidad. Sin embargo, no se refería a placeres superficiales,
sino a la ausencia de dolor y la satisfacción de las necesidades básicas, tanto físicas como mentales. Creía que el camino hacia la felicidad era una vida tranquila y moderada. Zenón de Sitio, fundador del estoicismo, creía que la felicidad se encontraba en la aceptación del destino y el control de nuestras emociones. La felicidad no dependía de factores externos, sino de nuestra capacidad de vivir de acuerdo con la razón y la virtud. En resumen, los filósofos griegos tenían diferentes ideas sobre la felicidad, pero todos la consideraban un objetivo central de la vida humana. La búsqueda de la felicidad se relacionaba con la virtud, el conocimiento, la armonía interior, el placer, la aceptación del destino y la vida ética. ¿Cómo se relaciona la felicidad con la virtud en la filosofía griega? La felicidad y la virtud están íntimamente relacionadas en la filosofía griega. Para los pensadores griegos, la felicidad, eudaimonia, no se reducía a un estado de bienestar o satisfacción momentánea, sino que era un estado de realización plena y duradera, que se alcanzaba a través del ejercicio de la virtud. Aristóteles, uno de los filósofos más influyentes en este tema, creía que la felicidad era el fin último del ser humano y que se lograba a través de la vida virtuosa. Para él, la virtud no era un conjunto de reglas o principios, sino un hábito que se desarrolla a través de la práctica constante. La virtud se dividía en dos tipos. Virtudes intelectuales, se referían al desarrollo de la razón, la sabiduría y el conocimiento. Virtudes morales, se relacionaban con la acción y el carácter, incluyendo la justicia, la templanza, la valentía y la generosidad. La relación entre la virtud y la felicidad se puede resumir así. La virtud es necesaria para la felicidad. Para Aristóteles, la felicidad no se podía alcanzar sin el ejercicio de la virtud. La virtud era la condición previa para la realización plena del potencial humano. La felicidad es el resultado de la virtud. Al vivir una vida virtuosa, se experimenta una satisfacción profunda y duradera, que se traduce en felicidad. La virtud no era un medio para alcanzar la felicidad, sino que era la felicidad en sí misma. La virtud es un hábito. La virtud no se adquiere de forma instantánea, sino que se desarrolla gradualmente a través de la práctica constante. Al realizar acciones virtuosas, se fortalece el carácter y se crea un hábito de vivir de acuerdo con la virtud. En resumen, la felicidad y la virtud estaban inextricablemente ligadas en la filosofía griega. La felicidad no era un estado pasivo, sino que se alcanzaba a través de la acción virtuosa, que se basaba en el desarrollo de la razón, el conocimiento y la moral. La vida virtuosa era el camino hacia la realización plena y la felicidad duradera. ¿Qué filósofos griegos se centraron en la relación entre la virtud y la felicidad? Los filósofos griegos que más se enfocaron en la relación entre la virtud y la felicidad fueron Sócrates, aunque no dejó escritos, sus ideas se conocen a través de los diálogos de Platón. Sócrates creía que la felicidad se alcanzaba a través de la búsqueda de la virtud, lo que implicaba un conocimiento profundo de uno mismo y de la justicia. Creía que la virtud era el único camino hacia la felicidad verdadera y duradera. Platón, en sus escritos, Platón exploró la relación entre la virtud y la felicidad a través de la teoría de las ideas. Para él, la felicidad se encontraba en la armonía del alma, donde las diferentes partes del alma, razón, espíritu y apetito, funcionan en equilibrio. La virtud era esencial para alcanzar esta armonía y, por lo tanto, para alcanzar la felicidad. Aristóteles fue el filósofo que más profundizó en la relación entre la virtud y la felicidad. En su obra Ética a Nicómaco, estableció que la felicidad, eudaimonia, era el fin último del ser humano y que se alcanzaba a través del ejercicio de las virtudes. Para Aristóteles, la virtud no era un conjunto de reglas, sino un hábito que se desarrollaba a través de la práctica constante. La felicidad se lograba al vivir una vida virtuosa, donde el individuo realizaba su potencial humano. Epicteto, filósofo estoico que creía que la felicidad se alcanzaba a través de la virtud y la aceptación del destino. Para él, la felicidad no dependía de factores externos, sino de nuestra capacidad de vivir de acuerdo con la razón. La virtud se encontraba en controlar nuestras emociones y pensamientos, aceptando lo que no podemos controlar. Zenón de Sitio, fundador del estoicismo, también creía que la virtud era el camino hacia la felicidad. Para él, la felicidad consistía en vivir de acuerdo con la naturaleza, aceptando el destino y controlando nuestras emociones. En resumen,
Estos filósofos griegos exploraron diferentes aspectos de la relación entre la virtud y la felicidad, pero todos coincidían en que la virtud era esencial para alcanzar la felicidad verdadera y duradera. La felicidad no era un estado pasivo, sino que se lograba a través de la acción virtuosa que se basaba en el desarrollo de la razón, el conocimiento y la moral. ¿Qué tipos de virtudes se consideraban importantes para alcanzar la felicidad? Los filósofos griegos consideraban diversos tipos de virtudes importantes para alcanzar la felicidad. Estas virtudes se dividían en dos categorías principales. 1. Virtudes intelectuales. Sabiduría. Sofía representa el conocimiento profundo de la realidad, la capacidad de comprender las causas y principios de las cosas. Es la virtud más importante para los filósofos como Sócrates y Platón, ya que ellos creían que el conocimiento era el camino hacia la felicidad. Prudencia. Pronesis se refiere a la capacidad de aplicar el conocimiento a la acción, de tomar decisiones acertadas en situaciones concretas. Aristóteles la consideraba una virtud esencial para la vida práctica, ya que nos permite elegir las acciones correctas para alcanzar la felicidad. Inteligencia no se refiere a la capacidad de razonar y comprender, de discernir la verdad y el error. Es una virtud fundamental para el desarrollo del pensamiento crítico y la búsqueda del conocimiento. 2. Virtudes morales. Justicia. Dikaiosine se refiere a la capacidad de dar a cada uno lo que le corresponde, de actuar de forma justa y equitativa. Es una virtud esencial para la vida social, ya que nos permite construir una sociedad justa y armoniosa. Templanza. Sofrosine representa el equilibrio y la moderación en nuestras acciones y deseos. Es la virtud que nos permite controlar nuestros impulsos y evitar los excesos, buscando el equilibrio y la armonía interior. Valor. Andreia se refiere a la capacidad de enfrentar el miedo y la adversidad con coraje y determinación. Es una virtud esencial para la vida, ya que nos permite superar los obstáculos y luchar por nuestros ideales. Generosidad. Eleos representa la capacidad de ayudar a los demás y de ser compasivo con quienes sufren. Es una virtud esencial para la vida social, ya que nos permite construir relaciones humanas basadas en el amor y la solidaridad. Es importante recordar que estas virtudes no eran independientes entre sí, sino que se complementaban y se reforzaban mutuamente. Para alcanzar la felicidad, era necesario desarrollar todas las virtudes, tanto intelectuales como morales, en un equilibrio armonioso. En resumen, la felicidad para los filósofos griegos no se basaba en la búsqueda de placeres o satisfacciones pasajeras, sino en la realización plena del potencial humano a través del ejercicio de la virtud. La virtud era el camino hacia la felicidad verdadera y duradera. ¿Cómo se cultivaban estas virtudes? Los filósofos griegos creían que las virtudes no se nacían con ellas, sino que se cultivaban a través de la práctica constante y la educación. Se proponían diferentes métodos para desarrollar estas virtudes. 1. Educación. Filosofía. La filosofía era considerada la herramienta fundamental para el desarrollo de las virtudes intelectuales y morales. A través del diálogo, la reflexión y la búsqueda del conocimiento, se estimulaba la razón, la sabiduría y la capacidad de discernimiento. Artes. Las artes, como la música, la poesía y la escultura, también se consideraban importantes para la educación. Estas disciplinas desarrollaban la sensibilidad, la imaginación y la belleza, contribuyendo a la formación de un carácter virtuoso. Gimnasia. La práctica física era fundamental para el desarrollo de la fortaleza, la resistencia y la disciplina, virtudes que se consideraban importantes para la vida ética. 2. Práctica. Ejercicio de las virtudes. Los filósofos griegos creían que la mejor forma de cultivar las virtudes era practicándolas en la vida diaria. Se buscaba integrar la virtud en la acción, en las decisiones que se tomaban y en las relaciones con los demás. Imitación de modelos. Se consideraba importante imitar a los modelos de virtud, a los héroes y las figuras ejemplares de la sociedad. La observación de sus acciones y la emulación de sus valores contribuían a la formación del carácter. Reflexión y autoconocimiento. La reflexión sobre las propias acciones y la búsqueda del autoconocimiento eran esenciales para el desarrollo de la virtud. Se buscaba identificar los propios defectos y virtudes, para trabajar en la mejora constante del carácter. 3. Comunidad. Vida en comunidad. Los griegos creían que la vida en comunidad era fundamental para el desarrollo de la virtud. La interacción con los demás,
La participación en la vida pública y la contribución al bien común eran esenciales para cultivar las virtudes sociales. Ley y justicia. Las leyes y la justicia se consideraban importantes para promover la virtud. La existencia de un marco legal que protegiera los derechos y las libertades individuales contribuía a la formación de ciudadanos virtuosos. En resumen, los griegos creían que la virtud se cultivaba a través de un proceso continuo de educación, práctica y participación en la vida social. La formación de un carácter virtuoso era un camino largo y complejo, que requería esfuerzo, disciplina y compromiso. ¿Cuáles eran las virtudes más importantes? Los filósofos griegos no estaban de acuerdo en cuáles eran las virtudes más importantes, pero algunas se destacaban con mayor frecuencia. Para Sócrates, la justicia era la virtud más importante, ya que creía que una vida justa era la base para una vida feliz. La justicia implicaba vivir de acuerdo con la razón y la verdad, actuando siempre de forma equitativa y respetando los derechos de los demás. Para Platón, la sabiduría era la virtud más importante, ya que creía que el conocimiento era el camino hacia la felicidad. La sabiduría implicaba comprender la naturaleza de la realidad, la naturaleza del bien y el papel del alma en el universo. Para Aristóteles creía que todas las virtudes eran importantes, pero destacaba la prudencia y la justicia. La prudencia era la capacidad de tomar decisiones acertadas en situaciones concretas, utilizando la razón y el conocimiento. La justicia, por su parte, era la virtud que nos permitía vivir en armonía con la sociedad, respetando los derechos de los demás y contribuyendo al bien común. Para los estoicos, la templanza y el valor eran las virtudes más importantes. La templanza implicaba controlar las pasiones y emociones, buscando el equilibrio y la armonía interior. El valor se refería a la capacidad de enfrentar el miedo y la adversidad con coraje y determinación. En resumen, aunque los filósofos griegos tenían diferentes ideas sobre cuáles eran las virtudes más importantes, todos coincidían en que la virtud era esencial para alcanzar la felicidad. La virtud era el camino hacia la realización plena del potencial humano y una vida ética y armoniosa. ¿Cómo se relacionaban estas virtudes entre sí? Las virtudes en la filosofía griega no funcionaban de forma aislada, sino que se relacionaban y se complementaban entre sí. No se podía alcanzar la felicidad solo con una virtud, sino que era necesario desarrollar un conjunto de virtudes en armonía. Aquí te presento algunas de las relaciones clave entre las virtudes. Sabiduría y justicia. La sabiduría nos permite comprender la naturaleza de la justicia y aplicar este conocimiento a la vida práctica. La sabiduría nos ayuda a discernir lo que es justo e injusto, y a actuar de forma equitativa en nuestras relaciones con los demás. Justicia y templanza. La justicia nos ayuda a construir una sociedad justa y armoniosa, pero la templanza nos permite controlar nuestros deseos y evitar el exceso de poder o la ambición desmedida, que pueden llevar a la injusticia. Templanza y valor. La templanza nos ayuda a controlar el miedo y la ansiedad, pero el valor nos permite enfrentar la adversidad con coraje y determinación, sin dejar que el miedo nos paralice. Valor y generosidad. El valor nos permite defender nuestros ideales y luchar por lo que creemos, pero la generosidad nos ayuda a actuar con compasión y solidaridad hacia los demás, ayudando a quienes necesitan nuestra ayuda. Prudencia y todas las demás virtudes. La prudencia es la virtud que nos permite aplicar el conocimiento y las demás virtudes a la acción. Es la virtud que nos guía en la toma de decisiones, ayudándonos a elegir las acciones correctas para alcanzar la felicidad. En resumen, las virtudes en la filosofía griega formaban un sistema complejo e interconectado. Para alcanzar la felicidad, no era suficiente desarrollar una sola virtud, sino que era necesario cultivar un conjunto de virtudes en armonía, que se apoyaran y se complementaran mutuamente. La vida virtuosa era un camino de constante aprendizaje y desarrollo, donde la búsqueda de la felicidad se convertía en un proceso de crecimiento personal y social. Mi nombre es Demim. Soy tu asistente personal. Mi sitio en internet es demim.es.tl.